rápido se pasa el tiempo cuando se tratan temas tan interesantes y tan divertidos, además. Divertidos y también importantes a destacar. Os decía al principio del programa que íbamos a tener una entrevista y vamos a dedicar unos minutos del programa a hacer una entrevista bastante importante para nosotros porque nos acompaña Pepo Rueda. Él es payaso profesional, podríamos decir, y bueno, se dedica desde hace unos años a colaborar con la organización no gubernamental Payasos Sin Fronteras. Pepo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Oye, cuéntanos, porque yo tengo que decir que la misión que tiene planteada Payasos Sin Fronteras desde el 93, que fue cuando empezó a funcionar, es básicamente velar y mejorar las condiciones, sobre todo psíquicas, en las que viven personas, sobre todo particularmente niños y niñas, en los campos de refugiados, en territorios en desarrollo y que están en situación de emergencia en todo el mundo. Entonces es una labor muy importante que yo quiero que tú me justifiques, porque hay mucha gente ahí fuera que no llega a entender, ¿sabes?, el porqué de todo esto. Entonces cuéntame, tú has colaborado en los últimos años en proyectos en Namibia, si tengo bien entendido, en El Salvador y en Haití. Cuéntame por qué esto, Pepo, por qué te metes a colaborar en una ONG como esta y por qué es importante lo que se hace. Cuéntame. Bueno, yo tuve noticias de Payasos Sin Fronteras a poco de su fundación, en el 93. Lo que ocurre es que entonces estaba radicada básicamente en Barcelona. Había un ligero contacto en Madrid y bueno, yo tomé contacto con ellos, pero digamos que no pude llevar a cabo sobre el terreno esta actividad. A mí me pareció que si no estaba creada había que crearla, y me pareció una gran idea cuando lo descubrí. Y con el paso de los años pues entré a colaborar. Al principio, hasta que te conocen, pues tienes que hacer todo tipo de voluntariados, es una cosa que me parece lógica, hasta que ya el grupo de payasos que conforman Payasos Sin Fronteras puedan decir, pues esta persona es válida para ir a tal expedición, ¿no? Porque hay unas necesidades concretas. En algunos pues piden malabaristas, en otros cuentacuentos. Se han hecho expediciones en las que han ido payasas solamente, por ejemplo, a Sáhara o a Siria este año. Es decir, que hay veces que hay unos requerimientos muy concretos, ¿no? Y en cuanto pude hacer mi primera expedición, pues estaba como loco. Claro. Porque fue en Namibia. Fue la de Namibia. En Namibia, además, África, que siempre me había parecido, porque es uno de los lugares del planeta donde la situación es mucho más grave, ¿no? Son territorios afectados además por una pobreza generalizada, pues por otro tipo de problemas como puede ser el SIDA, en el caso de Namibia, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Es decir, unas faltas educacionales muy graves. Y nuestra labor básicamente, además de además de realizar espectáculos para niños que pueden llevarse a cabo en hospitales o en campos de refugiados, en los casos en que los países están en guerra, o en colegios, llevamos a cabo también otra labor que me parece tan importante, o casi más, que la de los espectáculos, que es impartir talleres de formación, cada uno de la disciplina que puede dominar, ¿no? En mi caso puede ser la magia, o globoflexia, o zancos, y que van destinados a gente más mayor que pueden después revertir esos conocimientos haciendo la labor que nosotros podemos realizar solamente una vez al año, con lo cual estamos plantando una semilla que puede propiciar pues esta idea utópica que tenemos de que algún año llegue que Payasos Sin Fronteras no sea necesario. Claro, porque ya allí, cada uno en el lugar donde se necesita esa ilusión, ya habrá personas preparadas para desarrollarla. Hombre, sería lo lógico, es la misma idea que se tiene cuando, por ejemplo, hay que alimentar a alguien, no le des el típico tópico, no le des el pez, enseñale a pescar, es eso. Bueno, y cuéntame cómo, es que tiene que ser una experiencia brutal, supongo, llegar, encontrarte con personas y sobre todo los niños que lo están pasando tan mal, y cómo reciben este tipo de actividad, cómo se lo toman, Pues dependiendo del país. En África tienen un carácter tan alegre que posiblemente es que, no sé si es que están acostumbrados a pasar hambre, no lo puedo entender, porque en algunos poblados en los que estuvimos había días que solamente comían una papilla de porridge, que llaman, que es una especie de maíz cocido, etcétera, que se lo proporcionaba Cruz Roja, y había días que solamente tenían eso para comer, pero sin embargo estaban continuamente riendo y dando saltos.
En El Salvador, por ejemplo, hay pobreza, pero no es una pobreza tan flagrante como la que puede haber en África, ¿no? Es decir, hay pobreza, pero también hay condiciones naturales para que todo el mundo pueda tener sus gallinas, pueda cultivar su maíz, etc. Y son humildes, pero no tienen esa pobreza. Y en Haití es quizás el caso más fuerte que me he encontrado, porque unida a la pobreza y a la violencia que está instalada en el país, hay casos de explotación pues terribles, explotación hacia los niños, ¿no? Existe, por ejemplo, una figura que se llama el Restabek, el creol, que es una mezcla del francés, sería resté avec, quedarte con, y que consiste en que las familias más humildes, pues a los niños más pequeños, a los de 4, 5, 6 años, se los venden, digamos, a otras familias que pasan a utilizar a esos niños como esclavos, incluso sexuales. Muchos escapan cuando pueden y andan vagando por las calles hasta que los llevan a un colegio. Entonces, cuando fuimos a algunos colegios, la primera mirada que captamos era de tristeza. Son niños que han vivido la violencia muy de cerca, entonces demasiado. Muy tristes. Los más pequeñitos lloraban al ver a 3 tipos blancos, además con unas narices y unas pintas rarísimas. La primera relación, pero de pánico. Ay, pobres. Se iban hacia la profesora, y ¿qué hacemos? A esperar. Al final iban todos a tocarnos la nariz, el pelo. Sí. Porque en Haití no hay mestizaje, son todos muy negros y tienen el pelo muy rizado y muy duro, entonces al pelo de los blancos le llaman pelo de seda. Le llama mucho la atención y todo, porque no es el pelo, incluso a mí. que no tiene mucho, ¿no? Pepo no tiene mucho pero bueno, por delante. algún mechoncillo. Sí, por detrás sacan unos bucles muy bonitos. Sí. Se lo decimos a los oyentes para que se hagan una idea. Para compensar. Sí, por eso. Entonces, la sensación que, ahora hablo de ti, ¿vale? A nivel particular, la sensación que a ti te debe llenar o que te debe invadir cuando te encuentras esos críos que están asustados y de repente después de un tiempo salen de allí sonriendo, ¿eso qué supone para ti? Pues es un enriquecimiento absoluto, es una sensación muy similar a la que experimento cuando hacemos hospitales aquí en España. La labor de Médicos Sin Fronteras es trabajar en hospitales, ¿no? Entonces es muy parecida, porque evidentemente nosotros vamos dando todo, entregándolo todo, pero luego, al terminar la función, te encuentras con que has recibido tal cantidad de dosis de amor que estás lleno, estás repleto, porque te están agradeciendo con muchísimos gestos que pueden desde tocarte, desde acariciarte, desde besarte, abrazarte. Una niña de ti me abrazó y no se quería soltar, una niña ya mayor, por 12 años, ¿no? Tuvo que soltarla una monja que era del colegio, porque no quería, ¿no? Es decir, a lo mejor era uno de los pocos adultos que había hecho reír, que no había maltratado, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Sí, es claro. Que tiene que ser precioso. Merece la pena, es que vale, es un trabajo, porque cuando vas de expedición estás continuamente haciendo espectáculos, talleres, es un trabajo, acabas agotado, pero es un trabajo tan reconfortante que merece la pena. Y si pudiera hacerlo más a menudo, lo que ocurre es que no se me puede escapar un mes sin cobrar por ahí. Si pudiera hacerlo, realmente lo haría cada 2 meses. Ay, vamos a pedir a ver si nos toca una lotería. Venga, a ver. Y nos vamos los dos. A ver si podemos. Sí. Oye, Pepo, vente otro día a contarnos más cosas de Payasos Sin Fronteras y de tu carrera como payaso, como malabarista, como globoflexista. Malabarista no. ¿No? ¿Malabarista no eres? Malísimo. Bueno, pues así aprendes también. Pues, bueno, pues eso, que muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que hace Payasos Sin Fronteras y por la que haces tú ahí en Payasos Sin Fronteras. Y desde aquí, desde luego, para todos nuestros oyentes, estamos llegando ya a 3.900.000 en toda España. A todos vosotros hay que colaborar con Payasos Sin Fronteras. Muchas gracias por permitirnos difundir esta información. Eso es, pues seguiremos insistiendo, si te parece, Pepo. Muy bien. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Y bien allá y de todo. Gracias.